Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas ensaladas energéticas. Bienvenidos a una nueva emisión de Delfino Show en cápsulas. En este caso, nos trasladamos junto al señor Nico Reutberg para hablar acerca de la importancia de incorporar las meditaciones en la vida diaria. Meditaciones que nos pueden repercutir en múltiples áreas, tanto a nivel físico, mental, espiritual. Pero ¿a dónde vamos directamente al meditar? ¿Podemos intencionar las meditaciones? ¿Y qué sucede cuando son las meditaciones guiadas? Aparecen muchísimas cuestiones que están vinculadas también a la presencia física, a lo que nos pasa, a cómo estamos, al presente, al momento presente. Nico Reutberg, coincidiendo con esta etapa planetaria que estamos viviendo en el mes de marzo de 2020, arrancó con las meditaciones guiadas a través de Instagram, con vivos que paulatinamente va haciendo con diferentes temáticas también que se van sucediendo y los van construyendo a partir de la gente también. La gente misma planteando sus necesidades. Apareció mucho también la complicación para dormir, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos apoyamos la cabeza en la almohada? ¿Cuáles son esos pendientes que nos quedaron en el día, en la semana, en el año? Porque por ahí se puede dar esta situación durante muchísimo tiempo. Entonces Nico decidió también encarar a partir de sus experiencias previas. Él hace años tomó un Vipassana, año 2006, donde tuvo un momento semilla de despertar, le cambió algo en lo que venía haciendo, él muy vinculado al mundo de los gimnasios, de las coordinaciones deportivas en gimnasios y demás, a través del spilling, también su beta actoral, que lo define como persona. Pero bueno, sintió también este llamado de empezar también a través de otras técnicas que había utilizado o había formado parte de su vida, empezar también a difundir y a meditar con necesidades que van apareciendo y también que se van construyendo a partir de ese canal que se abre cuando comienza a meditar. Hoy, en Delfino Show, en cápsulas, tenemos el agrado de presentar a Nico. Nico, gracias por este ratito. Muchas gracias, Che, por la presentación y el espacio. Por favor, Nico. Bueno, es interesante cómo a medida que vamos avanzando en la vida nos vamos encontrando con cosas que tal vez no teníamos previstas, ¿verdad? Me gustaría un poco ahondar en esto, en cómo fue ese despertar que vos empezaste a sentir desde la meditación, desde la respiración puntualmente, y cómo, hasta este actual que te trae guiando meditaciones y un poco construyéndolas con el sentir de la gente, ¿no? Qué bueno. Bueno, si yo tengo que empezar a hurgar en eso, automáticamente se me viene mi realidad de Buenos Aires ahí por el 2005-2006, donde yo digo que estaba, si tengo que resumirlo en una palabra, la sensación más fuerte que tenía o emoción más fuerte era de falta de entusiasmo, podríamos nombrarlo infelicidad, ¿no? Como no había nada que me alimentara ese espacio que hoy entiendo que es tan importante, que es el del ser, y estaba viviendo muy en piloto automático, sinceramente, ¿no? Trabajaba muchas horas, hacía un montón de cosas, pero así todo, con todos los ítems materiales resueltos, muy por dentro mío me sentía con un vacío absoluto de un montón de cosas, ¿no? Que en ese momento no tenía ni idea, simplemente era una sensación muy clara en mi cuerpo. Me pasaba a mí, le pasaba a mi compañera también en ese momento. Y bueno, como esas cosas mágicas que pasan cuando uno de alguna manera se empieza a escuchar, empieza a atender eso que está sucediendo, que es real, no es algo, digamos, imaginario. Me aparece la oportunidad de cruzarme en un viaje que fui a surfear a toda la costa de Perú con un pibe que me cuenta de las meditaciones Vipassana y me lo tira así, como quien deja algo ahí sobre la mesa, y desde ese viaje me quedó siempre algunas de las frases que me compartió y ese dato. Y apenas llegué a Buenos Aires, me anoté en el primer retiro y yo siempre digo que después de esos 10 días, donde creo que por primera vez estuve 10 días en silencio, nunca en mi vida había estado en silencio. Contanos un poquito cómo fue esa característica de ese retiro, porque el Vipassana es fuerte. Es fuertísimo, ¿no? Y te lleva a un estado... Sí, bueno, es una técnica milenaria que se encierra en un retiro de 10 días donde se meditan en bloques 8 horas por día. Es mucho tiempo de estar sentados meditando a través de la técnica que se va compartiendo en el espacio, ¿no? Y aborda principalmente
un lugar muy simple, muy pero muy simple, que además es accesible para cualquier persona, que es el de las sensaciones físicas, el de poder recorrer nuestro cuerpo y dejarnos guiar por las sensaciones físicas, sin empujar nada, sin querer controlar nada, sin querer manipular la respiración. Tampoco tiene que ver con hacer respiraciones que sean direccionadas hacia algún lugar, ¿no? Como las respiraciones conscientes, simplemente observar. La premisa es observar las cosas tal cual son. Esa es una frase muy simple, sin adornar nada, ¿eh? Eso durante 10 días, y encima sin hablar con nadie. No podía haber vínculo con los otros meditadores, digamos un grupo grande, como 60. Compartíamos habitaciones, por supuesto, y había meditaciones en el salón y en la habitación, todo el día. Desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir, eran bloques de meditación. La frecuencia, digamos. Tremendo, yo no estaba acostumbrado a tantas horas, ¿no? Pero así todo, yo por lo menos tuve una disposición y una entrega que, bueno, me permitió empezar a reconocer, primero, zonas de mi cuerpo que no sabía ni que existían, que las conocía, pero porque un tema anatómico, claro, pero no de poder percibirlas, de sentirlas con los sentidos propiamente dichos. Y después, bueno, de a poquito, a medida que pasaban los días, el ruido, yo creo que más que nada me metí en el retiro porque no encontraba un momento de silencio mental. Era todo el día mi cabeza trayéndome películas, historias, preocupaciones, pendientes, de día, de noche. Dormía muy poco, por eso. Claro, quiero hacer un stop ahí porque esto es interesante porque nos pasa. En general, dice yo, bueno, yo tenía cubierta la cuestión material, ¿no? Venía bien, laburito estable, ¿no? Hacía cosas vinculadas a algo que por ahí me gustaba, pero ¿cómo es esa llamada interna que, claro, tenés algo que te está repiqueteando, y decís, para esto hay algo que necesito cambiar? Pero a veces seguimos en ese piloto automático, ¿no? Seguimos, y precisamente la falta de sueño muchas veces tiene que ver con esta... Completamente, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo tenía ese punto muy fuerte que no me dejaba en paz, y después un gran desorden emocional. No sabía cómo manejar mis emociones, que eran muy confusas, ¿no? Y pasaba de momentos de mucha euforia a estar así medio depre, mucha irritabilidad, intolerancia. No me bancaba además abordar los conflictos, ¿no? Desde un lugar neutral, que me llevara a algún lado que sirviera, ¿no? Era todo mucho desorden en todos los aspectos. Y esto lo que hizo este retiro fue, de alguna manera, disminuir ese ruido mental muchísimo, hasta un punto en donde por momentos había silencios reales, cosa que no me pasaba, de tener silencios. Cuando digo silencios, siempre aparente, ¿no? Porque se apaga ese silencio de murmullo y de pronto se empiezas a reconocer otras cosas que están sucediendo alrededor y adentro, que antes, tapada por ese cúmulo de tormentuoso de pensamientos, no lo podía vislumbrar, no sabía ni qué estaba eso. Y así fue como empecé a abrir un poco la puerta de esto que hoy estoy entendiendo que es más mi espacio interno, que no tiene tanto que ver con toda la energía esa que uno pone afuera, ¿no? En los emprendimientos, en vincularse y demás. No tiene y tiene que ver a la vez, pero empezar a partir de construir mi vida y mi historia desde el sentir, claro, no desde el pensar, no desde la cantidad de patrones que se repetían frente a las mismas situaciones, y yo sentía que estaba viviendo girando como un hámster en una rueda. Claro. Se me repetían las mismas situaciones, con las personas los mismos tipos de conflictos, con las parejas lo mismo, y me di cuenta que, claro, vivía una vida que era muy mental, ¿no? Teníamos que poner un rótulo. Claro. Y se me abrió en ese retiro el espacio del sentir, empezar a reconocer cómo estaba emocionalmente, no pelearme con eso, sino, bueno, atenderlo. ¿De qué me está hablando esto, no? O este dolor físico, o esta emoción desordenada. Y ahí fue cuando empecé un poquito te diría, empecé a conocerme en profundidad, ¿no? Está bueno porque cuando uno tiene esa llamada, empieza a replantearse su vida, su estructura, sus patrones, yo soy, ¿no? Y aparece una idea de cambio. Una idea de cambio que también lo llevó a Nico a salirse de la ciudad. Así es que en el año 2010 llega a Córdoba y en el año 2012 se vino a vivir al monte, atrás de la sierra,
Me imagino que para desarmar toda esa vida que llevaba ordenadita, con lo económico resuelto y demás, bueno, hubo que atravesar seguramente un montón de situaciones internas, un montón de miedos, un montón de acuerdos, ¿cómo fue esa decisión de decir, chau, me voy a vivir al monte, me voy a vivir a Córdoba? Porque uno quiere ordenar todo eso mentalmente, pero bueno, Sí. hay cosas que nos exceden después en ese sentido. Yo ¿no? siento que tuve una ventaja y es que con mi compañera nos pasó lo mismo al mismo tiempo. Eso también facilitó mucho las cosas. Sin hijos, en ese momento también era cuestión de cerrar la persiana en un lugar y abrirla en otra. Pero así todo no fue una decisión brusca, venía siendo un poco masticada y a la vez la salida de Buenos Aires y la llegada acá tras la sierra tuvo una transición también en Villa General Belgrano, donde es un lugar mucho más turístico, comercial, de alguna manera decirlo. Nosotros con mi compa veníamos de un contexto de mucho consumo, Claro. mucho, en todo sentido. Y creo que eso fue una buena transición para llegar a este lugar más rústico, más primitivo de alguna manera. Pero los dos coincidíamos en que, así como estábamos en ese lugar, no teníamos más nada para hacer. O sea, el lugar realmente no nos ofrecía ninguna cosa nueva que nos permitiera alimentar ese espacio que nos estaba llamando, ¿no? Con mucha contundencia. Y así hicimos una transición, nos fuimos a vivir un tiempo frente al mar, que teníamos ganas, fuimos como llegando. Claro. Y en ese llegar acá, bueno, acá sí, obviamente cuando llegamos acá tardamos un tiempo en acomodarnos. Yo llegué igual a 1500 revoluciones. Ahí te das Llegué a cuenta, sexta, urbana. me di cuenta a la velocidad que iba mi cabeza y que no correspondía en nada con el ritmo natural del lugar, que tenía que ver con empezar a sentir las estaciones del año, a vincularse con las plantas del lugar, con el alimento del lugar, con la gente del lugar, que a mí me veían llegar y medio que se atajaban porque yo era una verborragia. Imagínate que ahora soy medio verborrágico, en ese momento realmente charlar conmigo era abrumador. Claro. Yo ¿Te sentías vos en ese momento? Me sentía así y veía reflejado en los demás eso. Veía que yo hablaba acá con la gente de los chuncanos que encima se toman pausas para hablar. No es que vos le hablás, les haces una pregunta y te responden al toque, sino que esperan. Como hay un lugar donde parece que sintieran lo que les está diciendo y después te responden. Yo era así, una palabra atrás de la otra. Y en la medida que me fui vinculando con el lugar, naturalmente empecé a bajar la velocidad. Y así me pasó cuando empecé a caminar la montaña, con esa velocidad. Me empecé a golpear, subí y bajaba rápido, subía pensando cuando llegaba arriba, no podía disfrutar del camino. Todo eso era parte de la inercia, vida en la capital, con los tiempos que llevábamos, que era una locura. Y el lugar te va acomodando de a poco. Y yo siento que cuando uno planta las raíces, ahí recién se empiezan a abrir las puertas, ¿no? Lo escucho a Nico y me veo a mí, subiendo, bajando, queriendo acelerar tiempos y queriendo ganar a la naturaleza o al ritmo del monte. Bueno, nombraste algunos términos que realmente están buenos para observar, ¿no? Desde el vacío, ¿no? Me tenía que vaciar de cosas, pero también está como este concepto más taoísta, si se quiere, de la vacuidad, ¿no? De encontrar, vaciarnos verdaderamente o en el no hacer incluso, ¿no? Sí. ¿Vos sentís que en ese momento, al apoyar la cabeza en la almohada, toda esa maraña te acompañaba? ¿Cómo era esa sensación de no dormir? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo, digamos, describime una noche donde no dormías? ¿Cómo era Nico sin poder conciliar el sueño? Allá en Buenos Aires. Exacto. Yo en ese momento, cuando empecé a tomar conciencia de esa turbulencia y tormentas mentales, claramente veía que tenían que ver siempre con proyecciones de la mente, o hacia atrás o hacia adelante. O sea, me agarraba de cosas que no había hecho, de recuerdos traumáticos que había tenido, todo el tiempo trayendo cosas que me hacían vivir eso en el presente, ¿no? Eso por un lado, y después todo el tiempo la ansiedad de, con mi mente, estar viviendo la hora, pero pensando en un objetivo a largo plazo o a corto plazo. Entonces lo que sentía era que todo el tiempo la mente me traía esos dos espacios, entonces no registraba qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que mi cuerpo en ese momento pedía. Entonces llegaba la noche y la noche era lo mismo, pendientes, cosas sin resolver, me armaba películas,
por situaciones que estaba viviendo, de cosas que podían pasar. Toda una creación en un espacio que no era real, o sea, no es que me estaba pasando en el momento que estaba queriendo dormirme, era traer eso a ese momento. Entonces era la clásica manijeada de toda la noche. Muchas veces esos pensamientos me traían miedos, entonces ya mi cuerpo se tensaba, y básicamente eso era lo que me impedía entrar en la fase, entregarme a descansar, ¿no? Y terminaba, estaba agotado, me levantaba el otro día agotado. Como era ese otro día, ¿no? Dormía muy entrecortado, porque también me despertaba a la noche y me volvía de vuelta a los pensamientos que me habían atormentado durante el día, volvían otra vez. Entonces nunca estaba con la sensación de estar despierto, descansado, ¿no? Qué buena esa sensación de decir, hoy dormí, espectacular, sí. ¿No? Y cuánto influye también la falta de descanso en tener un sistema inmune activo, ¿no? Con las defensas ahí bien firmes, ¿no? Porque la falta de descanso genera no solamente irritabilidad, sino que nos lleva a un estado y un plano que no está bueno. Y si esto se sucede un día, 2, 3, y es un cotidiano, bueno, ahí pueden aparecer desde torpezas, complicaciones físicas y demás. Contame ahora, Nico, ¿cómo fue que... Bueno, ya vamos a ir al dormir actual de Nico, pero sí. Digo, ¿qué pasó con las meditaciones que comenzaste a realizar a través de Instagram en vivo? ¿Sentiste también que a partir de este encierro planetario, sentiste la necesidad de empezar a compartir esto? ¿Cómo fue que surgieron? Bueno, en realidad fue completamente espontáneo, no es que yo busqué, o sea, siempre tuve la meditación como una herramienta disponible, ¿no? Para mí y para compartir, sobre todo en la actividad del trekking, que es a lo que también me dedico, que por esto, bueno, de la cuarentena está por ahora suspendido. Y allá por marzo, ya habiendo soltado lo del turismo alternativo, porque estaba completamente anulado, una vez más me encontré en esa situación de decir, bueno, ¿y ahora qué? Que es un poco también lo que me pasó allá. Y en ese preguntarme ahora qué, así, el mismo día que me pregunté eso, la noche, recibo un llamado de un gran amigo, Facu, que es el gerente comercial de Megatlón, y el dueño, Nando, que ellos sabían que yo hacía meditación hace muchos años, y me propusieron arrancar unas meditaciones cortitas de 15 minutos a las 11 de la noche por el canal de ellos, porque estaban viendo que sus socios estaban con muchos problemas para dormir. Estaba la gente con mucha ansiedad, ataques de pánico, miedos, depresión, bueno, un montón de síntomas típicos de estar encerrados y con todo su cotidiano completamente cambiado, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento a Facu le dije, vamos, por supuesto, ¿no? Hagámoslo. O sea, fue más como que me pidieron una mano, a ver si yo podía. Le dije, por supuesto, estoy para eso, estoy al servicio. Y así arrancaron las meditaciones de la noche, ¿no? Como el objetivo principal era acompañar a la gente que se pudiera ir a dormir, por eso la hora también, que pudiera irse a dormir más tranqui, ¿no? Bajando un poquito los decibeles, con menos preocupaciones. Y así fue que se empezó a armar de a poco en el transcurso de los días. Claro, yo me encontré en ese momento, en plena cuarentena, eran meditaciones por ahí con 3.000 personas, porque había mucha gente, era la cuarentena mundial, entonces mucha gente empezó a usar el canal ese de Megatlón, muy conocido, para disponer de ese espacio. Y era impresionante, yo de pronto terminaba la meditación y tenía 40 mensajes. Claro. Nunca me había pasado de estar intercambiando con la gente, pero muy individualmente, con poca cantidad de gente. Y de pronto, bueno, se empezó a armar una movida de estar acompañando con la herramienta de la meditación a mucha gente que le empezó a realmente servir. Empezó a entregarse a ese momento de los 15-20 minutos, empezaron de alguna manera a percibir lo que yo te contaba, que empecé a percibir en Vipassana, de hecho lo uso bastante en las meditaciones, y claro, empezaron a reconocer dolores físicos, emociones que estaban aflorando, que antes creían que eran solamente esa emoción, que no podía haber otra cosa, como empezando a poder separar las cosas. Y lo que empecé a ver es que la meditación empezó a resultar muy buena para lo que sería entrenar este espacio de la conciencia que somos. No solamente el ser pensante, sino de la conciencia que puede observar todo eso que está pasando, inclusive los pensamientos,
qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con mi respiración, qué está pasando con mi cabeza, cómo me siento, cómo me estoy relacionando con los demás, escucharme hablar mientras hablo, desde dónde estoy hablando. Todo eso empezó a aparecer. Esto de empezar a explorar que hay un espacio donde podemos de alguna manera ser testigos de nosotros mismos, como desde otro lugar. No sé bien cómo sería la explicación científica, la verdad que Claro. me interesa profundizar en eso, ya hay un montón de estudios. Y la gente empezó a entrar en ese lugar. Y entonces, claro, era un descubrimiento y una apertura de puertas nuevas. Y bueno, y eso empezó a generarse así a nivel grupal, masivo, de tribu. Y hoy somos un montón de personas que en cada uno de los encuentros de la noche nos entregamos a volver a explorar todo eso. Y desde el momento presente, ¿sí? Sin quedarnos agarrados de lo que conseguimos la meditación anterior, ni con ninguna meta en particular, simplemente aceitar esto de escucharnos lo que hoy somos y entender que en esa respiración que está sucediendo, que no necesita de nuestro control, están pasando muchas cosas a través de ese canal presente, ¿no? En donde estamos ahí, estamos siendo con nuestra forma de hablar, estamos siendo con lo que estamos sintiendo a nivel físico, estamos integrándonos como una partecita de un todo que está sucediendo, ¿no? Claro. No como seres autónomos de muchas otras cosas que suceden a la par, ¿no? Al mismo tiempo. Hablas también de meditaciones del ser, ¿no? Un poco también para el ser y atrevernos a ser. ¿Cuánto de lo que nos sucede a veces tiene que ver con no estar siendo quienes realmente queremos ser? ¿Cuánto de eso puede generar un ruido mental? ¿Cuánto de los juicios que nos generamos a nosotros mismos o de situaciones puede generar un ruido mental? ¿Y cuánto de esto influye también en la falta de descanso? ¿Cuánto del ritmo natural? Bueno, hablaba Nico de la comunión con la naturaleza, que de alguna manera te ubica en otros ritmos, menos distracciones y demás. Pero cuánto de la vida que seguimos llegando a veces tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? De estar alejados del ritmo natural, de estar ensimismados en cuestiones que por ahí queremos cambiar pero no nos animamos. Aparece el factor miedo también en todas estas cuestiones, a veces al momento de decir, bueno, che, la veo, pero me quedo con esto conocido, digamos. Te diría que es lo que más aparece, lo que más nos aparece. Y me parece que el miedo hoy está como rotulado como algo muy negativo, ¿no? Ahí tenemos miedo al miedo, ¿no? A que aparezca el miedo. Y en realidad a mí me gusta pensarlo al revés. Si nosotros estamos en un proceso individual, único, porque además somos completamente diferentes, ¿no? Más allá de que hay ciertos patrones que se repiten en los procesos, venimos con una historia en particular, con un linaje en particular. Si bien hay cosas en común, me parece que cómo hacemos en nuestro proceso individual para darnos cuenta si estamos yendo hacia el norte que queremos o no. ¿Cuáles son los indicios? ¿No? Si fuéramos detectives de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y estuviéramos atentos a lo que nos pasa, me parece que las emociones como el miedo, la ansiedad, la depresión, la tristeza, ¿no? Emociones que son muy claras y que son de alguna manera no extremas, pero que se sienten, ¿no? Realmente en el cuerpo, nos están hablando de un montón de cosas. Y si frente a esas emociones que el cuerpo naturalmente está manifestando, el cuerpo que se supone que es nuestro gran amigo, nuestro instrumento para desplegarnos en esta materia, nos está nombrando a través de esa emoción algo, si lo ponemos en un lugar de algo negativo, ya nos estamos de alguna manera obstruyendo nuestro propio fluir, porque son alarmas, son alertas, son maneras que tenemos de mostrarnos qué es lo que tenemos qué variables tenemos que tocar o corregir o profundizar en nosotros. Entonces cuando siento yo, se nos presenta ese miedo, por ponerle ese rótulo a esa emoción en particular, que incluye un montón de cosas, porque para mí el fondo, el miedo, la ansiedad en el fondo también es miedo, ¿no? Es el miedo a no poder controlar lo que va a pasar más adelante, pero ponerle que el miedo encierre todo eso, ¿no? Tiene que ver, por un lado, para mí es un indicio hermoso de que estamos entrando en un espacio que puede ser una oportunidad para descubrir algo desconocido nuestro, que no sabemos ni que está ahí, y que está queriendo salir y mostrarse. Y por otro lado es como un GPS que nos ayuda a volver a alinearnos con nuestro norte.
si es que tenemos en claro nuestro norte, claro, también, ¿no? encontrar ese sentido. Claro, por eso involucra también qué es lo que yo qué quiero hoy. Si yo quiero ir hacia un estado mayor de bienestar, que creo que es lo que la mayoría queremos, un miedo lo que está mostrando es algo muy profundo e importante, a ser por lo menos atendido. Después, ¿qué es lo que activa ese miedo? Pueden ser, siento yo, muchísimas cosas. A mí, en mis momentos de máximo extremo de la aparición de esa emoción como miedo, tenía que ver mucho con mucha película que yo me creaba, ¿no? Claro. Que era pensamientos que yo alimentaba, que veía que venían, los alimentaba creyendo que yo era eso que me venía solo a través del pensamiento, y de pronto me venía el miedo. Entonces claramente estaba activado por otra cosa, no me salía de la nada. Entonces para mí el miedo es un gran aliado, porque si podemos escucharlo, de alguna manera abrazarlo en el sentido de aceptar que está ahí, no pelearnos con eso que aparece, sino aceptarlo, que nos está trayendo algo, y por ahí podemos descubrir algo nuevo, interesante, que nos acerque hacia ese norte. Claro. Está bueno esto, tomarlo como aliado. Me ponía a pensar también, mientras hablaba Nico, en aquellos hábitos o aquellas costumbres que tenemos por naturales o por... Está naturalizado en mí tomar ansiolíticos para dormir, suponete, ¿no? Está naturalizado que me receten una pastillita, tranqui, y con eso duermo, ¿verdad? Ahora, ¿desde qué lugar y cómo dormir? ¿Se puede apuntar a otra realidad? ¿Se puede naturalmente uno, a través de esta observación, donde... Bueno, también creo que esto es clave, conectar con nuestro ser desde las meditaciones, desde lugares que nos acerquen a eso que estamos siendo y a saber que no, siempre estamos esperando algo que nos rescate, ¿no? ¿Qué pasa con ese interior? Sí, yo creo que eso que traes es re interesante. A mí, desde mi experiencia por lo menos, cuando yo necesitaba de cosas externas, agarrarme de cosas externas, que puede ser una pastilla también, ¿no? Sí, pues vino, para pastilla, no sé. Para solucionar algo que me estaba pasando internamente, hoy entiendo que tenía que ver con un alejamiento total, un desconocimiento de cómo mi cuerpo funciona. Cuando no sabemos cómo el cuerpo funciona y no entendemos que un dolor de cabeza, lejos de ser un enemigo, es una alarma del cuerpo de que nos está mostrando que estamos desordenados, en un montón de aspectos, puede ser a nivel alimento, a nivel pensamientos, emociones. Eso es un combo siempre. Cuando yo entiendo que eso es una alarma y reconozco que mi cuerpo me está manifestando algo, cuanto más conocemos nuestro interior, menos vamos a depender de algo externo que solucione eso, porque vamos a confiar en un proceso que se va a dar en tanto y en cuanto lo escuchemos. Ahora, cuando no tengo ese acercamiento con el cuerpo, siento que voy a estar tomando cosas que me salven, ¿no? Es como la pastilla salvadora, ¿no? O dependiendo de alguien que me diga exactamente lo que tengo que hacer, porque no me conozco, no sé qué hacer conmigo. Entonces, no es que esté mal, siempre pedimos manos y sobre todo al principio pedimos mucha ayuda. Pero si esa ayuda no me sirve para empezar a meterme hacia adentro, y en algún punto, desde mi perspectiva, nunca vamos a poder ser libres. Siempre vamos a ser dependientes o de la opinión del otro o de una pastilla mágica que me apaga un dolor de cabeza, pero que no soluciona el tema de origen, que es lo que produjo ese dolor de cabeza. Y ahí me parece lo interesante de las meditaciones, ¿no? Como una herramienta para conocernos. Claro. Pues si le sacamos la palabra meditación, que es un rótulo, sí. ¿Qué es meditar en realidad? Si tuviéramos que ir a lo crudo de la meditación. Meditar para mí tiene que ver simplemente, no es que solo podemos meditar estando con las piernas cruzadas, tipo posición de loto, como no es, claro. Me parece, y lo estoy viendo, hoy tenemos personas de 92 años meditando, wow. ¿Viste? Y están sentadas en una silla, quietas y en silencio, nada más. Se propician 20 minutos de quietud, de silencio y de escucha. Esos son como las tres variables que suceden. Y a partir de eso, todo lo que está sucediendo, sea lo que sea una mente completamente perturbadora, sea una emoción que no la puedo manejar, sea un dolor físico que lo veo como un enemigo, de pronto lo empiezo a reconocer. Está acá, uy, estoy respirando, mirá, puedo ser consciente de mi respiración. Ah, mirá cómo me viene un pensamiento atrás del otro. Esa cosa de empezar a vislumbrar que podemos elegir en ese espacio de quietud y silencio, de mayor claridad, podemos elegir qué hacer con lo que nos pasa. Lo que nos pasa, nos pasa.
Claro. No lo podemos negar. Pero lo lindo es que podemos vislumbrar que podemos elegir. Claro, sin resistencia. Exacto, ¿qué hacer con eso? Y ahí para mí cambia la película. ¿Qué continuidad tienen? ¿Qué frecuencia tienen las meditaciones? Y ahora estamos de lunes a viernes, todas las noches a las 11 de la noche. Lunes a viernes. Habíamos arrancado el lunes a domingos al principio, que era impresionante. Era un día que por alguna razón la señal del monte nos jugaba una mala pasada, no salíamos en vivo y la gente se desesperaba. Porque imagínate de no estar pudiendo dormir y de pronto con 20 minutos te ibas a dormir y podías dormir y no estaba ese espacio. Entonces, bueno, arrancó como una necesidad muy fuerte y hoy después en un momento a mí me resultó muy intenso también sábado y domingo. A mí me cambió la dinámica familiar completamente. Imagínate, yo tengo en casa hay un espacio donde estoy al lado casi de las habitaciones donde duerme mi familia. Entonces yo también necesité encontrar un equilibrio para también disponer de algunos espacios íntimos a la noche y no tener que estar descogeringando toda la dinámica familiar. No podía dormir de tanto meditar después. Así que ahí decidimos hacer un corte fin de semana que creo que también fue bastante sano para todos, también para la gente, como para también despegar un poco de la dependencia de ese espacio, de que también se permitieran sábado y domingo hacer por su cuenta y que no siempre dependieran de la guianza para meditar, que también es otro tema. Claro, dependo de Nico que... Exacto, claro. Volvemos a lo mismo. Exacto. Yo creo que lo que apuntamos en definitiva es la meditación guiada facilita tu propio encuentro, pero después eso vos podés en cualquier momento del día sentarte 15 a 20 minutos a estar en silencio, quieto y a escucharte, no dependés de alguien. Entonces la idea mía es esa, es como brindar herramientas y en particular esta para dormir, ¿no? Para que la gente se vaya a dormir más tranquila, pero que disparen cosas que le permitan revisar el cotidiano y por qué están llegando a la noche claro. sin poder dormirse. Porque me parece que el problema no está a la noche. Si yo me paso de rosca durante el día y mi cotidiano no tengo un segundo de estar sintiendo a ver a qué velocidad necesito estar y entro en la vorágine del laburo, de la familia y estoy tipo Fórmula 1, no me doy pausas, no me escucho, de pronto tengo un dolor y me tomo una pastilla. Llega la noche y mi cabeza no para. Es como mucha información para procesar antes de entrar en el modo dormir. ¿Cuándo Nico empezó a poder dormir bien? ¿Recordás ese momento? ¿Cómo fue el cambio? ¿Fue paulatino? ¿Fue cambiando un montón de cosas? Digamos que de repente dijiste, si es que duerme bien, no sé, yo lo estoy dando por supuesto. Yo, para ser sincero, empecé a poder descansar cuando solté todo lo que tenía agarrado de Buenos Aires, que pensé que no podía vivir sin eso. Mi trabajo estable, cierta cantidad de dinero por mes, la compra de ciertas cosas. Cuando solté y empecé a entender que podía permitirme no necesitar de todo eso y a ver qué pasaba, ahí empecé a dormir más tranquilo. Bien. Y ojo, a mí me encanta, yo no estoy diciendo que esté mal lo material, al contrario. Me parece que en ese momento hay un desfasaje, pero tremendo, entre el alimento material y el alimento, podríamos llamar espiritual o más del alma, ¿no? Había un desfasaje, pero completo. Si te dijera que la balanza estaba así. Claro. Y de a poquito lo que fue sucediendo es que empecé a ocuparme de mi otro espacio, porque ese ya estaba en realidad, ya sabía el cómo, ¿no? Abordar esto. Pero este no sabía, no tenía ni idea. Entonces de a poquito lo fui conociendo, alimentando y en un momento empezó a haber ya como un cierto balance entre una cosa y otra, ¿no? A veces yo creo que no existe esto, claro. Yo por lo menos no lo viví hasta ahora, por ahí existe, no lo sé. Pero siempre es como hay un movimiento, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero hay un equilibrio. Claro. Si no es el despojo absoluto. No, es un balanceo y el no claro. sentir que sí o sí necesitas eso. Exacto. Para. Bueno, también me gustaría en este cierre que nos cuentes, porque hay un proyecto interesante que está surgiendo, que es Punta de Flecha, que también tiene como una raíz de retiros en la montaña, junto al señor Diego Mengue, donde también están articulando, es un proyecto en gestación, en formación. Sí. Bueno, la meditación para dormir tiene mucho que ver con este, digamos, este espacio que abrimos con Diego a raíz de nuestro emprendimiento Punta de Flecha, que tiene que ver principalmente con retiros en la montaña presenciales, pero que bueno, a raíz de esto de la pandemia, hoy estamos creando contenido online y surgió en base a una necesidad concreta de la gente y decidimos desde el espacio Punta de Flecha brindar esta herramienta de que, bueno,
cuando la puedan experimentar, así con todo muy cuidado a nivel calidad, sonido, presencia y contenido, ¿no? Contenido realmente de sentir que estamos acompañando a la gente en ese momento tan importante que es el previo de irse a dormir. Es un poco la idea de que forme parte de muchas cosas que estamos ahí creando para poder ofrecer en este espacio que tiene que ver con una comunidad online también, o la parte online de este espacio de Punta de Flecha, y que se basa principalmente en poder ofrecer herramientas concretas y prácticas para el cotidiano, que realmente sean transferibles 100% a los vínculos, a la familia, a los emprendimientos y al norte que cada uno tenga, por supuesto. Bien, yo les quiero agradecer al señor Nico Reutberg por este espacio de charla, de intercambio. Les quiero agradecer a ustedes también, queridos ensalades energéticas, y bueno, cada uno sabrá en qué estado está, cómo está haciendo sus hábitos, su vida, y qué podemos, siempre el poder personal está en nosotros. Cuando lo empezamos a entregar, ahí empieza a cambiar la historia. Muchísimas gracias, Nico, por este ratito. Gracias, Seba. Gracias también a la gente ahí por... Gracias, gracias a don Diego Mengue, ahí en el soporte técnico, y gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar en algún momento. Esto fue Delfino Show en cápsulas. Va.